por decir entre unas otras, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos cuando vienes a la presencia de Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Señor, yo quiero esto, esto, esto y aquello. Y entonces hacemos es como si fuéramos por un restaurante. Yo quiero una carne a 3/4, con arroz, no blanco, sino arroz integral, con ensalada, no cruda, sino de repollo y remolacha, con mayonesa, con un poquito de azúcar. Entonces nuestras oraciones a veces son así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿nos estamos acercando a Dios de verdad para escuchar su voluntad, lo que Él quiere decirnos? Porque si no lo estamos haciendo, entonces estamos alejándonos ¿de quién? Del Señor. Venimos con la boca y con los labios, pero nuestro corazón está ¿qué? Lejos del Señor. Allí también está nuestro intelecto, nuestros sentimientos, y en el intelecto está también nuestro razonamiento. Y en ese razonamiento nosotros muchas veces creemos, a veces, no todo el tiempo, ser más sabios que Dios. Entonces empezamos a razonar. No, pero esto no es así porque yo creo, yo pienso, yo digo. En el corazón está el intelecto, es decir, está nuestro raciocinio. Y muchas veces las cosas del Señor no son incoherentes. Por lo menos vamos a preguntarle a Abraham. Mire, Abraham, ¿y usted qué pensó cuando el Señor le dijo que sacrificara al hijo de la promesa? ¿Cómo razonaría Abraham? ¿Qué dijo Abraham? Dijo, si él muere, yo sé que Dios es poderoso para levantarlo. Pero lo hizo porque tenía sus pensamientos y su intelecto y su razonamiento cerca del Señor. Amén. No estaba distante, estaba cercano. Y por eso es el padre de la fe, porque creyó esperanza contra esperanza para recibir un hijo, ¿verdad? De la promesa, y después de que le digan, después de que lo tiene, bueno, ahora venga y lo mata. Porque era un homicidio, tenía que matarlo. Entonces, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo nos estamos acercando al Señor? Vuelvo y les digo, los que no vinieron para la vigilia están perdonados, pero los que estuvieron en la vigilia no están perdonados, porque estaban aquí, pero tenían la mente, los pensamientos, sus sentimientos, su intelecto, su razonamiento, por allá en otro lugar. Y lo que el Señor nos está pidiendo es que nos acerquemos a Él. Como dijo el hermano Joan, nos acercamos a ti con todo nuestro corazón. Pero para acercarnos a Él con todo nuestro corazón, tenemos que someter nuestros pensamientos. Tenemos que someter nuestros deseos, nuestro intelecto, nuestros razonamientos. Y entonces ahí podemos decir que nos estamos empezando a humillar delante de la presencia de Dios. Amén. Cuando la pastora Roxana decía, cada vez que uno se para aquí, uno tiembla. Y uno cuando se para aquí, uno tiembla. Pero antes de pararse aquí, uno también está temblando, porque uno le ora al Señor y uno dice, bueno, Señor, ¿y cuál es el mensaje? O sea, ¿de qué podemos enseñar? Humanamente podemos enseñar muchas cosas. Podemos leer un pasaje bíblico. Pero la pregunta que yo siempre le hago al Señor, ¿cuál es el mensaje que la iglesia necesita hoy? ¿Cuál es el mensaje que usted y yo necesitamos hoy? Porque esto es una espada de doble filo. Va para allá y viene para acá. Entonces nosotros debemos... la hermana Corey decía que nosotros debemos entender los tiempos, y para todo hay tiempo. Entonces, ¿estamos entendiendo nosotros este tiempo? Yo de verdad tenía muchos años que no veía una vigilia así, muy bonita, de verdad que sí,
muy bonita, mucha asistencia, mucha gente, pero el pero es, y lo digo no por ustedes, sino por mí, de repente usted está en la misma condición, pero si no, evalúese. Muchas veces estamos aquí físicamente, pero con la mente y con los pensamientos lejos del Señor. Y lo que debemos hacer es acercarnos a Él. Como decía Santiago, acerquémonos a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Ahorita que vi al hermano Andrés Buendía, yo llegué y me senté al lado de él. Y después de las empanadas, habían 2 sillas al lado. Y el hermano me dijo, epa, yo creo que esa gente no, se fue. Y yo dije, pues, nos corremos para allá. Y yo le dije, pues sí. Entonces hay gente que viene por la cena. Yo no sé quiénes son, pero más o menos así estamos nosotros mismos. ¿Sí o no? Más o menos así estamos nosotros mismos. Entonces, acerquémonos a Dios. Y acercarnos a Dios no es venir a una actividad. Es de verdad rendirnos ante el Señor, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestro razonamiento. Venir al Señor, abrir nuestro corazón, a exponer nuestras vidas. ¿Usted cree que si nosotros no le decimos algo al Señor, el Señor no se da cuenta de eso? Dice que todo está desnudo delante de su presencia. Si subo ¿a dónde me esconderé del Señor? Dice la palabra de Él. Si subo a los montes, allí está. Si voy para un extremo de la tierra, allí estás. No podemos huir de la presencia de Dios. Y Él escudriña es lo más profundo de nuestro corazón. Él no ve si hoy vinimos bañados, peinados, bien vestidos. Él eso no lo ve. No le pasó al profeta, yo siempre lo confundo, al profeta Samuel. Dijo, este seguro es alto, grande, fornido, este seguro es. ¿Y qué le dijo el Señor? Ese no es. Porque el hombre mira lo que está fuera, pero yo miro lo que está en el corazón. ¿Y sabe quién estaba hablando el Señor en ese momento? ¿A quién? A Samuel, a un profeta. ¿Sí me entienden? Tenía relación con Dios, tenía comunión con Dios. Pero en la carnalidad él dijo, este seguro es. Porque él estaba esperando, él fue como comisionado por Dios. Y él dijo, páreme a sus hijos aquí, que yo le voy a decir cuál es el que el Señor va a ungir como rey. Y empezó a traer a uno y al otro y al otro y al otro. Y cuando vio al gigantón, al fornido, al grande, él dijo dentro de sí, pero era un profeta que tenía relación con Dios. Ahora, si le pasó a él, no nos puede pasar a nosotros. ¿Sí o no? Entonces, es por eso les digo, yo no los acuso, solamente les digo que se autoevalúen, porque si nosotros queremos seguir en el camino del Señor, nosotros, dice la palabra, que nosotros le adoremos con el entendimiento también. Y con ese entendimiento es que nosotros vamos a ir alcanzando la estatura del varón perfecto. El Señor se va a ir revelando a nuestras vidas, porque la revelación de Dios es progresiva. Pero para eso también nosotros somos seres pensantes y seres razonantes. No somos como los animalitos. Debemos meditar, como dice en el libro de Ageo. Mediten acerca de sus caminos. Trabajan y echan su jornal en saco roto. ¿Qué es lo que está pasando en su vida que el Señor está llamando su atención? ¿Y por qué el Señor lo está haciendo? ¿Cuáles son las áreas de nuestras vidas que todavía no hemos podido entregarle al Señor? Porque en esa área que no le hemos podido entregar al Señor es donde estamos lejos de Él. Es donde estamos lejos de Él. Pero estamos cantando. Pero estamos proclamando el nombre del Señor. Ahí dice, y con sus labios me honra. Pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Sí o no? Solamente es una reflexión. Por eso les preguntaba, ¿se acuerdan de la predicación pasada?
Porque muchas veces venimos y nos vamos y seguimos igual y lloramos y lloramos. Y los que vivimos ese proceso al lado del hermanito, de los hermanos, bueno, de Erika y Juan José, nosotros sabemos lo que pasó, nosotros sabemos lo que pasó, pero escuchamos la predicación y nos vamos y nos olvidamos. Ahora, ¿de qué se predicó hace 15 días? Pero nosotros queremos seguir creciendo, queremos que Dios nos prospere, queremos muchas cosas de Dios, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces nos volvemos mediocres. Nos volvemos mediocres en la pereza. Y es hora de que despertemos, porque ya lo hemos dicho muchas veces, despertar, despertar. La modorra espiritual es un adormecimiento, es decir, ni está dormido ni está despierto, está ahí como un sonámbulo. Vamos para allá, vamos para allá. Venga para acá, vengo para acá. Siéntese ahí, me siento ahí. Tírese al piso, me tiro al piso. De vueltas, doy vueltas. Despierten, dice la palabra del Señor. Despierten, y cuando despierten, ahí conocerán la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que el Señor... Ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. No es juego. Dice, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces muchas veces venimos por cumplir, para que no nos regañen. Como quien dice por ahí como en los trabajos, para marcar la tarjeta. Yo he visto muchos jueces ahí en el tribunal, está en la entrada, está el marcador de tarjeta. Y llegan temprano, marcan la tarjeta y agarran y se van. Yo les digo, mire, venga para preguntar una cosa. No, ya vengo, a las 10 nos vemos. Hacen que cumplen, pero no están cumpliendo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿quién nos está viendo ahí? Nadie. Pero a nosotros sí nos está viendo Dios. A nosotros sí nos está viendo Dios. Y no se trata de venir por venir, sino de acercarnos a Dios con nuestro corazón. Es necesario que nos acerquemos a Dios con nuestro corazón. No por temerle al hombre, no porque nos manden, no por un mandamiento, sino porque de verdad le amamos. Le amamos. Y eso es una consecuencia, y lo que nosotros hagamos, lo hagamos por una consecuencia de un amor al Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, ya porque me perdí. Voy a leer aquí Santiago 4:8 en la versión, ya le voy a decir cuál es la versión, ya le digo. Mire, en la versión, una que dice, la palabra de Dios para todos, Santiago 4:8, el que estábamos leyendo, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de sus vidas, pecadores, concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. ¿Qué tal lo que dice? Miren cómo lo dice en la Reina Valera, ¿verdad? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Ahora mire cómo lo dice en esta versión. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de sus vidas, pecadores, está diciendo. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Y es lo que dice aquí, vosotros los de doble ánimo, inconstantes. ¿Sí ven lo que es? Aquí dice, háganse amigos de Dios, en otra versión, en la traducción del lenguaje actual interconfeccional. Dice, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen el hacer el mal.
los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar. Deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. ¿Qué tal? Y no estamos hablando de las obras de la carne nada más. ¿Oyó? No estamos hablando solamente de las obras de la carne. Porque estamos aquí, lo que nos está pidiendo es que lo busquemos con la mente, con el corazón. En una palabra es con el corazón y otra es con la mente, pero significa lo mismo. Y cuando dice, los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones, es porque debemos tomar una decisión. Aprendamos a tomar decisiones, hermanos. Porque muchas veces nosotros seguimos en el Evangelio durante años y nunca notamos un cambio. Estamos en el Evangelio durante siglos, pero no sucede nada. Y entonces siempre dicen, eso es falta de fe. Falta de fe. No es solamente falta de fe. Es que nos acercamos a Dios con nuestra boca, con nuestros labios los honramos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y el Señor quiere que acerquemos nuestro corazón a Él. Que vengamos y nos pongamos a cuentas. Y entonces aquí, en esta traducción dice, los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar. Entonces deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Y yo creo que este es el tiempo de que nosotros aprendamos o empecemos a tomar decisiones claras y ciertas en nuestras vidas. Amén. Porque la profeta Corey dijo algo que a mí me ha causado muchos pensamientos. Dice Lucas 19:44. Mire lo que dijo la profeta Corey. Lucas 19:44. Dice, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra. Está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. En la versión Reina Valera, porfa. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y la hermana Corey dijo, y dio esta palabra, y yo, bueno, pues yo la tomo en serio, ¿no? Y me ha hecho pensar y meditar mucho. Esa palabra visitación significa, ella lo presentó como obispado. Era una palabra que significa, es la 19.084 del Strong, y significa episcope. Pero esa palabra significa una supervisión, una visitación. Es cuando alguien va y lo visita a usted, ¿verdad? En su casa. Pero esto no es que solamente va y lo visita, es que se sienta con usted y lo supervisa. Es lo que dice la traducción del Strong. Mire cómo lo dice, es una visitación de juicio, es una supervisión. Entonces, no vuelvo y le digo, estoy repitiendo lo que ella dijo, que esto era un tiempo de una visitación de parte de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Escudriñar las palabras. Ella misma lo dijo, escudriñen la palabra, estudienla, analícenla, compártanla, que es lo que dice el libro de los Hechos 17, ¿verdad? Aquí, lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el capítulo es que el Señor vino, como dice en la otra versión, para salvar a su pueblo. Pero ellos no reconocieron de que Jesucristo se había acercado a ellos. Los fariseos y los escribas no lo que hicieron fue criticarlo, murmurarlos, matarlos. Pero no aceptaron el tiempo de su visitación, el tiempo de su salvación. Y como no reconocieron ese tiempo de su salvación o de su visitación, entonces dice que iban a ser como destruidos. Y sabemos que eso ocurrió.
¿verdad? Entonces, el Señor nos manda a que nos humillemos delante de la presencia de Dios y para acercarnos a la presencia de Dios tenemos que tener un corazón, ¿cómo? Un corazón cercano a Dios, acercarnos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Pero tengamos cuidado con esta palabra, porque vuelvo y les digo, yo en la vigilia, evaluándome a mí mismo, yo digo, bueno, porque decía, creo que era el hermano Reinaldo, ya estamos preparados, y si hoy viene el Señor, ¿y qué pues nos pasará mañana? No sabemos si vamos a llegar al día de mañana. Usted ya está preparado para el encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos distraídos, hermano. Porque nuestro corazón está, bueno, cuando hablamos de corazón, ya sabemos que son los pensamientos, los sentimientos, el razonamiento, el intelecto, están lejos de Dios. Lejos de Dios, aunque estemos aquí. Aunque estemos aquí. Entonces, el tiempo de la visitación fue un tiempo donde el Señor Jesucristo vino para salvarlos, pero ellos no reconocieron el tiempo de su visitación. Y lo que quiero decirles es que el Señor nos puede, y ojalá yo me equivoque, nos puede estar observando. Con este ánimo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Dios con el corazón. Tenemos la esperanza que es Cristo. Estamos en el periodo de gracia. Estamos en un periodo hermoso de gracia. La palabra del Señor dice, si confiesan sus pecados y se apartan de Él, Él es justo, Él es fiel y Él nos perdonará nuestros pecados. Pero no solo se trata de dejar el pecado físico, de dejar el pecado de las obras de la carne. Hay pecados espirituales y esos son peores que los carnales. Eso era lo que decía Joan en el Salmo 133. ¿Y qué sería de nosotros si el Señor solamente viera nuestros pecados? No seríamos nada. Pero por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Ahora, la profeta Corey decía, es un tiempo de visitación y debemos estar apercibidos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para nosotros poder volvernos a Dios. Estamos en un tiempo agradable delante de la presencia de Dios, porque Él ciertamente está haciendo cosas para llamar nuestra atención, y eso es en su muchas misericordia. Recuerden lo que pasó en Vargas hace unos días. Hay gente que se le cayó el edificio en un segundo y no les dio tiempo ni de respirar, yo creo. ¿Sí o no? Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Corintios, yo lo voy leyendo aquí y voy diciendo algunos versículos. El apóstol Pablo empieza en el capítulo, en 2 de Corintios, a partir del capítulo 3, nos habla de que los ministros de un nuevo pacto, ¿verdad? En el 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. ¿No de qué? No de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu vivifica. Luego dice, vamos a leer a partir del 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido. ¿Por qué Moisés se tapaba el rostro? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en
en el fin de aquello que había de ser abolido, porque la gente había puesto la mirada en Moisés y no en Dios. Y por eso aquí nos dice, somos ministros de un nuevo pacto, que es en Cristo, ¿verdad? Pero ese nuevo pacto nos dice que ya no es de la letra, sino que es del Espíritu. Y en la antigüedad, el hombre, cuando vio que Moisés era el profeta de Dios, era el que traía el orden divino, porque era el profeta del Señor escogido para ese tiempo, ¿qué hizo Moisés? Se tapó su rostro. Porque él sabía que eso no provenía de él, sino que provenía de Dios. Pero el pueblo no lo entendía. Y empezaron a seguir a Moisés. Tanto así que después de que muere, hubo una batalla. ¿De quién entre quién? Del arcángel Miguel y Satanás. Imagínese usted, por el cuerpo de Moisés. Porque si hubiesen encontrado el cuerpo de Moisés, lo hubiesen adorado hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿en quién estás creyendo? ¿En quién estás poniendo la mirada? En Dios. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Y dice en el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire, hermano, les digo algo de verdad. Y hay cosas en nuestras vidas que nos ciegan. Hay cosas en nuestras vidas que nos ciegan. Son velos espirituales. Eso lo dice el libro de Ezequiel. ¿Qué es? Nosotros muchas veces no lo podemos discernir. Pero hay cosas que están causando pecados en nuestras vidas, producto de velos espirituales. Y eso es porque nosotros hay cosas en nuestras vidas que todavía no hemos llevado a la presencia de Dios. Hay cosas en nuestras vidas en donde nuestro corazón está distante de Él, y si nuestro corazón está distante de Él, entonces Él también está distante de nosotros. Y eso produce velos en nuestras vidas. Y esos velos en nuestras vidas, nosotros debemos que clamar a Dios para que sea quitado. Para que sea quitado el velo de lo que nos está obstaculizando nuestra visión espiritual. Porque si usted tiene un velo, usted no puede ver cuál es la visión que Dios tiene para su vida. Y ese es el resultado de mucho estancamiento en todas las áreas de nuestras vidas. En lo económico, en lo familiar, en lo ministerial, en lo secular, en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, debemos seguir adelante, ¿verdad? El 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ya dijimos que el corazón es los sentimientos, los pensamientos, el razonamiento. El 16, pero cuando se conviertan al Señor, y eso es lo que, ese es el verdadero esfuerzo que nosotros debemos hacer. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y nosotros hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, ¿verdad? Somos ministros de un nuevo pacto, pero hay ciertas áreas de nuestras vidas que todavía no hemos convertido al Señor. Y por no haberlas convertido al Señor, entonces el velo está todavía, ¿qué? Puesto. Y vuelvo y les digo, por eso es la miseria, la ruina, la destrucción. Porque Dios todavía en su infinita misericordia nos llama la atención a través de esas cosas. Como decía el hermano Juan, hay pruebas en nuestras vidas, hay desiertos en nuestras vidas, que el propósito es acercarnos a Dios. Amén, pero de un corazón de verdad. El 17 dice, porque el Señor es, ¿qué es el Señor? Es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor,
allí hay libertad. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero para que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, en esa área que no le hemos entregado a Dios, tenemos que acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Nos vamos a convertir a Él, no Él a nosotros, sino nosotros a Él, ¿verdad? Y allí va a estar el Espíritu del Señor y allí va a haber libertad. Y ahí es donde sale la canción. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Allí hay libertad. Y en el 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es una transformación de un día, es una transformación de un instante, ¿sí o no? Porque vemos gente profetizando un día y al otro día haciendo embarradas. ¿Por qué? La transformación es continua. Aquí dice, de gloria en gloria. Vamos a ser transformados de gloria en gloria. En gloria. Y dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y hasta ahí. Ahora, luego de esto, tenemos en el capítulo 5, a partir del versículo 11, el ministerio de la reconciliación. Y la otra, la hermana María nos enseñaba del ministerio de la reconciliación. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Sí o no? A Dios le es manifiesto lo que somos. ¿O usted se puede ocultar delante de Dios? A Dios le es manifiesto lo que nosotros somos. Todo le es manifiesto al Señor. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que hay cosas que nosotros sabemos que están mal, pero que nuestra conciencia, como la vamos cauterizando, ¿verdad? Vamos normalizando lo que está mal. Y la Biblia dice, llaman a lo malo bueno. Y a lo bueno, ¿cómo lo llaman? Malo. Porque la mente se va cauterizando y nos vamos normalizando en lo que es normal, lo que es malo. Y por eso el apóstol Pablo dice, y por eso les leía desde el capítulo anterior, somos ministros de un nuevo pacto, vamos a ser transformados en Cristo, debemos convertirnos, pero aquí el apóstol Pablo en el capítulo 5 nos dice, a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Meditar y tener conciencia, hermano, conciencia. Si hay algo mal en nuestras vidas, sea consciente. Y si usted quiere cambiar, amén. Y si no quiere cambiar, pues Dios, si tiene misericordia, lo cambiará a su manera. Pero si usted quiere cambiar voluntariamente, como decía la palabra profética, si quieren venir humillados, si quieren humíllense voluntariamente, y si no, como dice la palabra, pues Él nos humillará. Entonces, nuestra conciencia, nosotros debemos saber lo que está mal en nuestras vidas. Debemos tomar conciencia. Y si queremos, pedirle ayuda al Señor para cambiar. Amén. Luego dice, vamos a ver, ya va.
Vamos en el 5:11. Luego dice en el 5:17. 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo o no? Estamos en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, somos una nueva criatura, hermanos, y somos transformados de gloria en gloria. No es una transformación de un instante, de un momento, es de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Pero dice que las cosas viejas pasaron, pero no nos vaya a pasar como hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se montó la mochila. ¿Se acuerda cuando vino de Milson? Milson vino y se montó a Samuel, que bueno, que partió con el Señor. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está haciendo Milson? Y entonces cargué Milson bajito y Samuel era grande y alto, y lo cargaba hacia las costillas. Y decía, eso fue lo que hizo Abraham con su sobrino Lot. Pero no era cualquier cosa, porque él se había criado con Lot. Y el Señor, y lo que me llamaba mucho la atención era que el Señor decía, cuando el Señor te da una promesa a ti, es para ti y para tu familia. ¿Sí? Y tenía que cargarse a la esposa, pero no tenía que cargarse al sobrino. Entonces muchas veces nosotros decimos, estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, pero tenemos cosas viejas. ¿Como cuáles? Bueno, como nuestro carácter, el carácter de nuestros padres, el que nos enseñaron, el que aprendimos, ¿verdad? Las rabietas, todas esas cositas. Pero cuando viene una enfermedad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el azúcar, que mi papá tenía azúcar, eso lo reprendo en el nombre del Señor y que en toda herencia generacional se vaya. Pero, ¿y las otras cositas? Tenemos que acercarnos al Señor de verdad, siendo unas nuevas criaturas, donde Él nos va a moldear todo, desde el carácter para abajo y desde el carácter para arriba. Todo, hermanos, todos. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto no es del que corre ni del más fuerte. Esto no es el que quiso. ¿Esto es de quién? Dice, y todo esto proviene de Dios. Dios fue el que nos llamó, Dios fue el que nos escogió, Dios fue el que nos procesó. Todo proviene de parte de Dios. Todo proviene de parte de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Porque sin la redención de Cristo no hubiésemos podido acercarnos a Él. Porque recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos reconcilió. En el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y aquí es muy importante que entendamos que el Señor, como dice el apóstol siempre, no le tiene miedo al pecado. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al redimido, al cristiano, al mundo, al que estaba sin Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque Cristo nos redimió, nos justificó delante del Padre y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces,
yo pensaba y meditaba, bueno, Señor, sí tenemos pecados, sí tenemos déficit, sí tenemos una patica chueca por ahí, pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, es como que el Señor, como si el Señor me hubiese respondido y me hubiese dicho, bueno, ¿y qué va a hacer usted? Y es la verdad, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros somos los que estamos mal, no es el Señor. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Dios. Somos nosotros los que tenemos que convertirnos a Él. ¿Verdad? Y el pecado, acerquémonos a Dios. Y ahí vamos a ser transformados de gloria en gloria. Pero si nosotros primero pensamos o nos ponemos como meta dejar el pecado y después acercarnos a Dios, es un grave error. Porque si nosotros no estamos en Dios, no vamos a poder vencer el pecado. Para nosotros poder vencer el pecado tenemos que estar en Dios. Y el Señor, que es el que nos santifica y el que nos purifica, nos va a ayudar para vencer el pecado. Llámese como se llame. Llámese como se llame. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios y dejar esas cosas viejas, pero ya en Cristo vamos a tener esa capacidad. Y eso es lo que se llama, vamos a hacer el ungimiento. Vamos a ser ungidos de parte de Dios. Cuando somos ungidos es que somos capacitados. La profeta Corey lo explicaba como somos habilitados. Tenemos la habilitación. Cuando uno se gradúa de cualquier carrera, uno se gradúa. Y uno, bueno, yo me gradué y yo dije, bueno, ahora soy abogado. ¿Voy para el tribunal? No puedo ejercer. ¿Por qué? Porque no estaba inscrito. Tenía que inscribirme después de graduado, hacer un trámite para que el Estado me reconociera como un abogado. Entonces, así pasa también con nosotros. El Señor nos llama, pero después nos habilita, nos unge. Y eso fue lo que pasó también con David, ¿verdad? El Señor lo llama, lo unge y mucho tiempo después de que lo preparó, lo pone en el ejercicio. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Después vamos al 19. Que Dios estaba, el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con el hombre, con nosotros mismos. ¿Con quién tienen que reconciliarse usted, hermano? Con el apóstol. Tiene que reconciliarse con Dios. Nosotros tenemos que reconciliarnos urgentemente con el Señor. En todas las áreas de nuestras vidas. Aquí ninguno es como le ponen por ahí a veces y suena chiste, arcángel, reverendo, no sé qué. Decía el hermano Pinzón, reverendo platanote. Aquí todos somos pecadores. Todos tenemos una patica chueca por ahí, pero tenemos que reconciliarnos con Dios. La reconciliación es con el Señor. Y esa palabra reconciliación significa que es una persona, dice en los diccionarios que esa palabra se utilizaba cuando una familia peleaba, cuando un esposo y una esposa peleaban. Entonces decía, reconcíliense. Y esa reconciliación era dejar el desacuerdo. Dejar el desacuerdo. Entonces aquí nos dice, reconcílienos con Dios, dejemos el desacuerdo con Dios. ¿Sí o no? Dejemos el desacuerdo con Dios. Y eso se va a reflejar en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Pero reconciliémonos primeramente con Dios. Dice,
Esa palabra reconciliar también significa volver a ganar el favor. Cuando usted se reconcilia con Dios, ¿quién se ve beneficiado? ¿Dios o usted? Nosotros. Somos nosotros los que nos beneficiamos, ¿verdad? Y por eso dice, volver a ganar el favor. Volvemos a ganar el favor de Dios. A nosotros es que nos conviene reconciliarnos con Dios. Y en tercero, la tercera traducción decía, recibir a alguien en su favor. Recibir a alguien en su favor. Y esa palabra se refería a cuando dice que Dios no le tomó en cuenta a los hombres su pecado, sino que los recibió a su favor. Venga que yo los voy a redimir a través de Cristo. Venga que yo los voy a justificar a través de Cristo. Eso fue lo que hizo ese ministerio de la reconciliación. Y eso está vigente hoy en día para usted y para mí. Reconciliémonos con Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Acuérdense lo que decía la hermana Corey. Puede ser un tiempo de visitación. Y en ese tiempo de visitación es un tiempo donde nos están observando, nos están supervisando. Entonces, tomamos en cuenta esto. Y dice, rogándose, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso lo tenemos clarito, ¿verdad? Ahora, en el más adelante, pero en el mismo capítulo, en el capítulo 6, el apóstol Pablo, recuerden que la palabra fue escrita como una carta. O sea, el apóstol Pablo cuando hacía la carta, la hacía corrido, ¿verdad? Fueron después que le pusieron los títulos, los capítulos y los versículos. Pero lo que les quiero decir es que el apóstol Pablo estaba expresando un pensamiento completo. Y desde que iniciamos hasta que terminamos. Entonces, en el capítulo 6, a partir del versículo 14, dice, somos templo del Dios viviente. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, y ahí es donde empezamos a ver algunas cosas, el yugo desigual con los incrédulos, porque ¿quién es el incrédulo? ¿Cuál es el incrédulo? ¿El que qué? El que no conoce es analfabeto. El que no cree. El incrédulo es el que conociendo no cree. El que no cree, es analfabeto. Pero el incrédulo, cuando la Biblia llama a un incrédulo, es porque sabiendo y conociendo no cree. Entonces ahí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los que conociendo no creen. Porque qué compañerismo, ¿cuál es su compañerismo? ¿Con quién se está acompañando usted? Tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión? ¿Qué es lo que usted está compartiendo comúnmente con alguien? La luz con las tinieblas. Vamos hasta el 18. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. Concordia es amistad, es compañerismo, ¿verdad? Armonía. ¿O qué concordia o qué armonía? Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, miren lo que dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Es usted pueblo del Señor?
el Señor está en medio de nosotros. Amén. Sigue. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Pero recuerde que capítulos antes, el apóstol Pablo decía que íbamos a ser transformados de gloria en gloria, ¿verdad? Pero más adelante nos dice, cuidado con esto, porque si podemos estar cerca del Señor, pero si seguimos con esto, ¿qué va a pasar? Que Él no nos va a recibir. El 18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7.1, mire lo que dice, y terminamos. Mire lo que dice el 7.1. Mire, léanlo, hermanos. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Amén. No se trata solamente del pecado carnal, el pecado espiritual. Y yo creo que para allá es donde Dios nos está apuntando. De repente no lo entendamos, yo honestamente pues no lo entiendo mucho tampoco, pero de repente es como lo que el Señor está empezando a mostrar en los tiempos venideros, ¿verdad? Vuelvo y les digo, la revelación es progresiva. Entonces aquí dice, toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? La reverencia que nosotros tengamos al Señor. ¿Y cuál era el título del mensaje? A ver si acuerdan. Ya lo olvidó. ¿Cuál es? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Ese es el título del mensaje. Acerquémonos a Dios. Venga para las actividades, venga. Es necesario. Si usted no se congrega, es muy difícil que usted pueda tener una cercanía con Dios. Mire, cuando yo veía a la gente caminar hasta la Grita, dicen que son 19 horas, son 75 kilómetros. Puso un muchacho que es amigo mío. Y yo dije, 75 kilómetros o casi 20 horas caminando. Y yo pensaba, bueno, ahí el esfuerzo lo lleva son las piernas. Pero cuando uno se da cuenta, el esfuerzo físico lo lleva las piernas, pero todo el ejercicio lo lleva el cuerpo. Todo el ejercicio lo lleva el cuerpo. La sangre, el corazón bombea la sangre para todos los órganos del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el corazón lleva vida para todas las áreas del cuerpo. Entonces, en medio de una actividad, vamos a llamarla así, puede ser una vigilia, puede ser un clamor. Unos son los que están clamando, así como el que va subiendo con las piernas, pero otro también está recibiendo. ¿Verdad? En la vigilia, unos son los que están adorando y otros están recibiendo. Unos están predicando y los otros están recibiendo. Y así se complementa el cuerpo. Mire que estuvimos ahí sentados y nos dieron empanadas calientes. Calientes no, calientísimas. Pero eso no pasa porque era muchísima gente. Y yo decía, bueno, pues qué organización tan excelente que llegó la empanada caliente. Llegó las empanadas calientes. Entonces, unos estábamos aquí y otros estaban allá. Y ese es el cuerpo. Pero nos cuesta entender, hermanos. ¿Cómo nos cuesta entender de que la iglesia es un cuerpo? Yo entre estos días hablaba con alguien y me decía, pero es que yo siento que no estoy haciendo nada. Pero lo que él hace, yo no lo puedo hacer. Yo no tengo la capacidad para hacer lo que usted hace, le decía yo al hermano. Eso que usted está haciendo me sirve a mí,
y eso que usted hace yo no lo puedo hacer. Es un cuerpo, pero a nosotros nos mal enseñaron que todos somos utilities, es decir, haga de todo tiene que hacer de todo, y entonces como dicen por ahí, lo espiritualizamos, porque usan el versículo bíblico que dice, el buen soldado ni se niega, ni se, esforzados, sí, pero ya va, en medio de lo que el Señor nos ha capacitado y nos ha habilitado a hacer. ¿Sí o no, hermano? Estamos entrando a un nuevo tiempo. Eso es algo que en el espíritu se siente. Pero debemos dejar lo que decía la palabra, dejar las cosas pasadas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Pero somos nosotros los que cargamos el bulto de papa o somos nosotros el que lo dejamos. Y que seamos transformados de gloria en gloria. Amén. Vamos a orar. ¿Sí o no? Amén. Bueno, gracias, soberano Padre Celestial. Te damos el honor y la gloria, amado Rey de Gloria. Tú eres el santo, el digno, Señor, el supremo. Amado Padre eterno, tú eres todo para nosotros.